Ahora vamos a comenzar a desarrollar, vamos a tratar de hacerlo completo, ahora hasta el final de la clase, la Eucaristía en la economía de la salvación. Perdonen la referencia a la economía, sé que especialmente para aquellos que vivimos en Argentina, nombrar esta sola palabra puede traernos malos recuerdos o puede generarnos malestar, pero no, estamos hablando acá de la economía en el uso habitual que nosotros le damos a la palabra, sino en el uso teológico. ¿Qué significa economía en el lenguaje teológico? Podemos decir un sinónimo de economía es el plan de salvación. Del hecho, la palabra economía significa la ley de la casa. Oikos es casa, nomos es ley. Podemos decir que también es un sinónimo de economía la administración o la dispensación. Pero ¿qué quiere significar? Y esto lo usaban muchísimo los padres de la iglesia de los primeros siglos, que Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto a través del cual va realizando en la historia su designio de amor. Y al momento de estudiar a Dios, también los padres de la iglesia, esto lo trae el catecismo cuando habla sobre todo el misterio trinitario, ellos distinguían la teología de la economía. La teología sería sobre todo estudiar el misterio trinitario, cómo son las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la creación, porque de hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podrían haber existido en esa perfecta vida de comunión entre ellos sin crear. Quisieron compartir su amor perfectísimo por la humanidad y crearon. Crearon lo visible y lo invisible. Crearon el mundo de los ángeles, el mundo de los hombres y los animales, las plantas y todas las demás criaturas. ¿Cómo nosotros accedemos a la teología? A través de la economía. O sea, ¿cómo nosotros sabemos que en Dios hay tres personas y que el Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado y ambos expiran el Espíritu Santo? Porque Dios se ha revelado, porque hubo una economía. Si no hubiera existido una economía, no podríamos acceder a la teología. Y si ese Dios, además de crearnos, no se hubiera revelado, hubiera sido muy poco lo que nosotros hubiéramos podido conocer sobre Él mismo. En todas las obras de Dios hacia afuera, además de darnos a conocer su voluntad, Él nos ha revelado su rostro. Y esto es algo que no tenemos que darlo por supuesto. Nos parece algo tan normal, tan natural, pero es hermosísimo. Dios nos hace partícipes de su vida íntima. Dios nos da a conocer sus secretos, nos ama tanto, nos quiere tanto, que quiere introducirnos en la intimidad con Él. De hecho, la Eucaristía va a ser aquí en la tierra el máximo momento de intimidad, así como el Padre que tiene vida, dice Jesús, perdón, así como yo vivo por el Padre que tiene vida, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Bueno, entonces, la Eucaristía en la economía de la salvación. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en este plan salvífico, en este Dios que quiere, que crea, dice el catecismo, crea para su gloria, no solamente para comunicarla, perdón, no solamente para manifestarla, sino también para comunicarla? Es un Dios que es tan feliz, que tiene tanta vida, que quiere que otros participen de esa vida. ¿Y cuál es el lugar de la Eucaristía en ese designio? Aquí yo no puedo evitar nombrar y citar esta frase que cada vez que la traigo a colación es como que me pone la piel de gallina. Monseñor Carli solía decir esto: cuando Dios creó el trigo, pensaba en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto? La Eucaristía no es un detalle, no es un plan B, no es algo que está, pero podría no haber estado. Es que el deseo de Dios de hacerse uno con nosotros está como ya en el origen de la creación. De modo que cuando Dios, allí en el origen de la historia, creaba el trigo, ya tenía de alguna forma presente, ya tenía la decisión, por supuesto, de autocomunicarse, y el modo en que había elegido es a través de su encarnación, de su Pascua y de este supremo anonadamiento que va a ser la Sagrada Eucaristía. Ese es el designio del amor de Dios, llegar a ser uno
con nosotros. ¿Por qué entonces nos podríamos preguntar, y lo vamos luego a ver con el catecismo, por qué el pan y el vino? ¿Por qué no eligió quedarse de otra manera? ¿Por qué Dios no eligió quedarse, qué sé yo, en otro tipo de alimento? ¿No eligió quedarse en otra bebida? ¿No eligió quedarse en el agua? ¿No eligió quedarse en una piedra? En primer lugar, ¿por qué? Porque quiso, porque es su libertad y su amor. Él elige estos dones, estos que son al mismo tiempo frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Pero creo yo que la razón más profunda, y aquí esto es reflexión teológica, no es que le vamos a condicionar a Dios en su libertad, eligió el pan y el vino porque quería hacerse uno con nosotros, hacerse una sola carne. De modo que la manera, tal vez pensándolo de este lugar humano, pero poniéndonos como en la mente de Dios, ¿cómo puedo decirles a mis criaturas que yo los amo tanto, que quiero hacerme uno con ellos, quedándome bajo la forma de alimento? Si Jesús, por ejemplo, se quedaba oculto en una piedra, podíamos adorarlo presente en la piedra, pero no podíamos comerlo. Él se quedó de un modo sensible que le permite entrar en nuestro cuerpo para visibilizar así su anhelo de fusionarse con nosotros, de que ya no seamos dos, sino uno, y que seamos una sola carne. Y aquí, perdón que faltó cerrar el paréntesis, se revela esto que está en el misterio de Dios, esto que atraviesa toda la Biblia, que es la dimensión nupcial. ¿Quiénes se hacen una sola carne? Los esposos. A través de la Eucaristía, Dios se hace una sola carne con nosotros, porque la carne del Hijo se funde con nuestra propia carne. Este grande signo de amor que es Dios quiere desposarse con cada uno, se visibiliza en el misterio eucarístico. Yo sé que aquí me adelanto, pero hace un mes más o menos, no, 3 semanas, terminamos un retiro y en la misa de cierre del retiro, que fue de Teología del Cuerpo, yo les decía, porque había una parejita que se estaba por casar, se casaron de hecho a la semana siguiente del retiro. Y así como el próximo sábado la novia va a entrar y el novio va a estar allí junto al altar esperándola, imagínate que en cada misa Cristo está en el altar, Él es el novio, y cuando venís en la fila de la comunión, vos sos la novia que anhela unirse al novio, el novio que en el caso de Jesús con nosotros es también nuestro creador y nuestro redentor, que anhela unirse a la novia. Y en cada Eucaristía se puede dar ese pacto nupcial y en la comunión sobre todo se da esta realidad nupcial profundísima que está visibilizada y simbolizada en el matrimonio humano, pero que en el fondo remite al matrimonio de Dios con la humanidad, al matrimonio de Cristo con la iglesia. ¿Por qué el pan y el vino? El pan y el vino, entonces, no son cualquier alimento o cualquier bebida. Vienen cargados de un simbolismo desde la creación y desde la historia especialmente del pueblo de Israel. ¿Por qué desde la creación? Porque recordemos que pan y vino son fruto tanto de Dios como de su criatura, de este Dios que al crear al hombre lo coloca en el jardín del Edén y le entrega el jardín para que lo cuidara y lo cultivara. Entonces, en el pan y en el vino está la acción creadora, pero está también el trabajo humano, esta especie de sinergia entre Dios y su criatura. También el pan y el vino tenían un contenido, un significado en la antigua alianza, como lo vamos a ver. Y es por supuesto Jesús el que lleva al culmen el simbolismo de estas dos realidades y va a ser la iglesia la que va a continuar y a perpetuar y va a seguir encontrando simbolismos y ejemplos hermosos que nos permitan comprender el valor de las especies que se van a transformar para nosotros en especies eucarísticas. Estas como 4 partes
son muy importantes no solo para la Eucaristía, estas cuatro fases o cuatro capas de simbolismo que tienen las realidades materiales, aparecen también en otras áreas de la liturgia. Solo voy a poner un ejemplo. ¿Por qué nosotros usamos agua aquí en el plano de la iglesia para el bautismo? Bueno, para entender qué simboliza el agua, nos vamos a la creación y descubrimos que el agua es vida, pero que el agua también puede ser muerte. Pero sobre todo, en la creación aparece como vida. Sin agua, las plantas se secan, sin agua, la persona se muere. En la antigua alianza, el agua va a simbolizar la muerte del pecado, el diluvio, cuando Dios a través de el agua destruye el mal sobre el mundo, pero también simboliza que a través del agua alcanzamos la libertad cuando el pueblo de Israel pasa de Egipto al desierto para luego llegar a la tierra prometida y del desierto a la tierra prometida cuando cruzan el río Jordán. También el agua que sale de la roca. Y en Jesús, el agua no solamente va a ser el agua de su propio bautismo en el Jordán, sino que en el Evangelio va a ser el símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando la iglesia utiliza el agua en el bautismo, tiene en cuenta que es símbolo del Espíritu Santo, que es símbolo del Mar Rojo y del río Jordán, y que es símbolo de la vida, de que sin agua no hay vida. Estas mismas cuatro capas podrían aplicarse a la unción, a la imposición de manos y a otros elementos simbólicos de la liturgia, y por supuesto al pan y al vino. 1333. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. A veces en las misas, cuando hay un fotógrafo y estos fotógrafos que tienen este sentido un poco estético, está en la mesita las ofrendas y están las vinajeras, a veces para una fiesta preparadas especialmente, y está también la patena o el copón con el pan dispuesto a ser consagrado, ¿no? Pero qué impresionante que eso tan pequeñito y a la vez tan cargado de simbolismos sea el lugar físico, material, en el cual se quiera manifestar la presencia amorosa de Dios, la suprema autodonación de Dios a su criatura. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. La Iglesia no podría cambiar esto. Aquí vuelvo a recordar, y esto lo habíamos mencionado cuando leímos un fragmento del concilio, hay elementos de la liturgia que son estables, que son esenciales, que forman la sustancia de cada sacramento y que la iglesia no puede modificar. Y otros elementos sí los puede modificar la iglesia. Por ejemplo, no podemos celebrar la misa sin pan y vino. Si falta el pan o falta el vino, no puede haber misa. Ahora, la iglesia podría decir un día, para el tiempo ordinario no vamos a usar el color verde, sino que a partir de ahora se va a usar el color amarillo. Y eso lo podría hacer la iglesia. Probablemente no lo haga nunca, pero lo podría hacer, porque el color verde como símbolo del tiempo ordinario es algo que la misma iglesia ha dispuesto. En cambio, que haya la necesidad de pan y de vino procede del mismo Jesús. El Concilio de Trento, allá por el siglo XVI, determinó que la iglesia tiene poder sobre los sacramentos, salva illorum substancia, es decir, exceptuando su sustancia. La sustancia de los sacramentos, lo esencial del sacramento, no está en potestad de la iglesia, sino que solamente Cristo lo ha establecido y la iglesia no lo puede modificar. Al convertirse entonces misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Acá empezamos entonces a analizar por qué dice la bondad de la creación. Y uno puede decir, bueno, pero esto es muy obvio. Recordemos que la iglesia tuvo que luchar durante muchísimos siglos con el maniqueísmo. ¿Qué es lo que afirmaba el maniqueísmo? La materia es mala, solo el espíritu es bueno. Hay dos principios eternos, un principio bueno que crea lo espiritual y un principio malo que crea lo material.
La Iglesia Católica siempre se desmarcó y luchó denodadamente contra toda forma de maniqueísmo. No, la creación material es buena. ¿Qué dice el libro del Génesis? Vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era muy bueno. Y esta materia que, por supuesto, la creación entera gime también bajo el peso del pecado, sigue conservando su bondad radical. Nosotros damos gracias a Dios por el misterio de la creación. Yo creo que ya lo mencioné, o en algún otro curso, no recuerdo, que el Papa Benedicto XVI, siendo cardenal, cuando le preguntaron cuáles eran los mayores problemas que él veía sobre la catequesis, ahora ya en 1980, 1990, él decía la ausencia de catequesis sobre la creación. Porque se habla mucho de Jesús amigo, de Jesús mi Salvador, y está muy bien, pero que si Jesús aparece como una figura amigo y que me salva, pero yo no descubro, no recuerdo que Él es también mi Dios y mi Creador, el anuncio cristiano queda como algo lindo, pero accesorio y no esencial. En cambio, cuando yo enraizo el anuncio de la redención cristiana en el misterio de la creación, adquiere toda su plenitud y toda su profundidad. Y por eso aparece esto incluso en las palabras de las ofrendas. Bendito sea, Señor del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Lo recibimos, lo transformamos, lo presentamos. Por eso en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. Y es que en nuestra visión de ninguna forma vamos a aceptar alguna lucha, competencia, contraposición o antagonismo entre Dios y la criatura. No, Dios es el mayor aliado de la criatura. Dios es el mayor aliado del hombre. No estamos en una contraposición continua como lo ha visto el humanismo ateo, como si afirmar a Dios o como si afirmar que soy criatura disminuyera mi dignidad, sino todo lo contrario. Si yo no soy criatura, soy fruto del azar. Si soy fruto del azar, mi vida no tiene sentido. A lo sumo puedo inventarle alguno, pero no lo tiene. En cambio, si yo soy criatura, quiere decir que soy soñado, pensado y amado desde toda la eternidad y estoy aquí por un designio de amor. Por eso, decir yo soy criatura no me empequeñece, sino que me ennoblece. Si yo en cambio afirmo que soy fruto del azar, que estoy acá pero nadie me pensó ni me soñó, en el fondo no tengo otra salida que la angustia, porque no sé qué hay antes de mí, ni tampoco qué hay después de mí. Por eso la creación, qué importante, reconocerme criatura. Y la Eucaristía se reconoce la bondad de la creación y se ofrece a Dios la creación, ya también transformada por el hombre. Fíjense que cuando nosotros nos ponemos los lentes de la Eucaristía, empezamos a ver la Eucaristía en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en ese Salmo 104, de la tierra el hombre saca el pan, el vino que le alegra el corazón. Empezamos a ver la Eucaristía también, indudablemente, en ese sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Ya la carta a los Hebreos decía que este Melquisedec es figura de Cristo. ¿Por qué? Porque es rey de paz y Cristo es nuestra paz. Porque además de Melquisedec no se dice de dónde venía, aparece como misteriosamente, como Cristo que desciende del cielo por amor a nosotros y ofreció un sacrificio de pan y vino. ¿Y qué hace Melquisedec ahí? Bueno, el Salmo 109 también va a decir a David, pero luego se va a aplicar a Jesús, tú eres sacerdote para siempre del orden del rey Melquisedec. Y en el canon romano se pone el sacrificio de Melquisedec, luego del de Abel y del de Abraham, en sintonía y como preparación para el sacrificio de Cristo. Pan y vino, fíjense, en Génesis 14 aparecían allí con un carácter particular, en un contexto de alianza. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Acá fíjense, yo puse en el lado derecho, como en el Antiguo Testamento, pan y vino, ahora especialmente el pan,
aparecen como en tres momentos del Antiguo Testamento. ¿Qué significan las primicias? Para los pueblos semitas, ya antes del pueblo de Israel, una forma de reconocer la soberanía de Dios era que, por ejemplo, cuando se cosechaba el trigo, la primera hogaza de pan se ofrecía a Dios. Y si se vendimiaba, el primer vino se ofrecía a Dios. Estos sacrificios de comunión que se practicaban ya antes de Israel y que después también estuvieron presentes. Era una forma de decirle a Dios, todo te pertenece. Incluso aquellos que criaban animales ofrecían el primer animal, el primogénito o la primera cría del año, lo ofrecían a Dios. Las primicias son del Señor, porque todo le pertenece a Él. Entre esas primicias, el pan y el vino. Ahora bien, van a adquirir una nueva significación en el contexto del Éxodo. La primera es a través de los panes ácimos. La cita no está ahí, pero sería Éxodo 12, que Israel come cada año en la Pascua, conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. Porque uno puede decir, y los chicos, estos días tuve varias primeras comuniones, y los chicos te preguntan, ¿y qué gusto tiene? ¿Y qué sabor tiene? Y a veces cuando se hace un ensayo y se les da a probar la hostia sin consagrar, por supuesto, solamente para evitar que el momento de la comunión se desdibuje porque quieren saber qué gusto tiene, dicen, pero no tiene gusto, dice, no tiene gusto, ¿por qué es así? ¿Por qué no tiene sal? Por lo menos en la iglesia latina, porque recuerda ese panásimo. ¿Pero qué era el panásimo? Pan sin levadura y también sin sal. ¿Y por qué pan sin levadura? Porque recuerda que ellos no tuvieron tiempo para dejarlo leudar. Hicieron la masa, la cocieron y lo comieron. ¿Por qué? Porque esa misma noche tenían que salir. Y esos panes que cocinaron son los primeros panes que lo acompañaron en el desierto. Comer para los judíos, nosotros tenemos la costumbre luego, pero para los judíos comer pan ácimo era como recordar estábamos esclavos en Egipto y Dios nos liberó y nos liberó así de una forma tan inesperada y tan rápida y tan veloz que no tuvimos tiempo de hacer leudar ni de dejar que ese pan tomara el sabor que acostumbraba a tener. Memoria de la liberación. Y otro sentido que va a tener el pan, otro de los símbolos del Antiguo Testamento que preparan la fe eucarística o este pan que va a ser símbolo de Cristo, es el recuerdo del maná del desierto, que sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Recuerden que los israelitas muy pronto se rebelaron y le dijeron a Moisés, vos nos sacaste acá, en Egipto al menos teníamos codornices, cebollas, teníamos comida, sí, trabajábamos un montón, pero no pasábamos hambre. Y acá nos vamos a morir de hambre y nos vamos a morir de sed. Entonces, bueno, Dios en este texto de Éxodo, ¿no? Dialoga tanto con Moisés. La rebeldía del pueblo le duele tanto a Dios y sin embargo Dios responde y envía el maná, el pan bajado del cielo, este alimento celestial que al mismo tiempo tiene una significación espiritual, porque en el Deuteronomio se le dice, recuerda que Dios te alimenta y que no solamente te alimenta tu cuerpo, sino que alimenta también tu alma. Tenés que vivir de la palabra. Y acá se va preparando esto que va a aparecer en el Evangelio de Juan, donde a Cristo se lo llama también la palabra que se hace carne. De algún modo es una fórmula también eucarística. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y aquí termina el desarrollo del pan. En, i- en, en el desierto, ellos necesitaban del maná, porque primero porque iban de paso, porque eran nómades, porque iban como peregrinos, porque no tenían tiempo ni posibilidad de cultivar la tierra. Pero cuando Dios les promete que van a tener su propia tierra, les promete que van a poder cultivar y van a poder cosechar y van a poder producir también ese pan. Entonces es fruto de la tierra prometida, es fruto de que Dios cumple sus promesas. Ese pan de cada día simboliza también Dios nos prometió algo y lo realizó. ¿Y el cáliz? ¿Cuál es la importancia del cáliz? ¿Cuál es la importancia del vino en el Antiguo Testamento? Recordemos que en la cena pascual ellos tenían dos o tres momentos donde compartían el cáliz, donde el pater familias tomaba una copa
y pronunciaba también una oración. Jesús celebró muchas veces la Pascua y en la última celebración de la Pascua judía instituye el sacramento. Pero el vino tiene un sentido distinto. Benedicto XVI tiene una homilía preciosa, se las voy a pasar luego, donde de modo muy veloz describe la diferencia de entre los símbolos propios de la liturgia y dice que el agua es el más universal, que también está el aceite, que tiene una carga semántica impresionante, que el pan simboliza el alimento de lo diario, de lo cotidiano, y el vino remite a la fiesta, a lo extraordinario. Pues bien, el cáliz de bendición añade la alegría festiva del vino, el vino que alegra el corazón del hombre. Los judíos no todos los días tomaban vino, una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Aquí podríamos citar ese texto maravilloso de Isaías, donde él dice, vengan todos, coman sin pagar vino y leche de balde, o sea, sin pagar, porque Dios al final de los tiempos les va a preparar un banquete de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados y decantados. No nombra el pan, dice banquete de manjares suculentos, pero el vino lo nombra. Es decir, que para los judíos, hablar de vino en abundancia era hablar de los tiempos del Mesías. Y hablar de alimento en abundancia y sin pagar, la sobreabundancia sin pagar, era decir, estamos en los tiempos finales, en los tiempos que esperamos desde la creación del mundo. Todo esto lo tenía Jesús, por supuesto, no solo porque es Dios, sino porque además había ido nutriéndose desde muy pequeñito de la riqueza de las Sagradas Escrituras y le instituye la Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Ahora bien, el mismo Jesús, durante su vida pública, se va a encargar de manifestar que él tiene poder tanto sobre el pan como sobre el vino. Aquí les dejo una recomendación, a mí me sirvió muchísimo escuchar una prédica de Fray Nelson Medina sobre la Eucaristía y lo uso mucho cuando doy catequesis a los niños, porque Jesús hizo muchos milagros, pero hay dos milagros y un tercero añadido al primero que preparan la fe de sus apóstoles para creer en lo que iba a ser la última cena. El primer milagro, la multiplicación de los panes. ¿Qué demostró Jesús allí? Que él podía hacer con el pan lo que quería. Jesús tiene poder sobre el pan. El otro milagro, el primero de todos, convertir el agua en vino. Jesús demostró que podía hacer lo que quería con el vino. Después de multiplicar los panes, camina sobre el agua. Demuestra que puede hacer lo que quiere con su cuerpo, porque puede caminar sobre el agua. Y podríamos decir, esto lo agregó yo, no lo decía Fray Nelson, al morir en la cruz en libertad, nadie me quita la vida, yo la doy libremente, Jesús demuestra que puede hacer lo que quiere con su sangre, porque elige por amor derramarla. Y uniendo estas cuatro dimensiones, encontramos el fundamento, el sustento para creer sin vacilar el milagro de la Eucaristía. Entonces, en su vida pública, en la multiplicación de los panes, recuerden que son dos multiplicaciones, aquí están las dos citas de Mateo, cuando Cristo dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo de Jesús es la sobreabundancia, decía Benedicto XVI. Sobraron 12 canastas o 7 canastas, de acuerdo al primero o al segundo relato de la multiplicación de los panes. Lo mismo en Caná de Galilea. Ahí se anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Recordemos que le dice a María, no ha llegado mi hora, pero finalmente realiza el milagro. Es como que anticipa su hora a través de este signo maravilloso. Y se manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas del reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en sangre de Cristo. Banquete de bodas. Recordemos siempre, ¿no? La sangre es símbolo de la vida. Compartir el vino
transformado en la sangre de Jesús, es recibir su vida en nosotros, comunión de vida, comunión vital, íntima comunión entre Él y nosotros. En eso consistirá el cielo. Las metáforas o las imágenes están al servicio de la suprema realidad. El primer anuncio de la Eucaristía, y con esto es como que cierra la parte del Nuevo Testamento, dividió a los discípulos. Igual que el anuncio de la pasión, los escandalizó. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Recuerden cuando Jesús pronuncia este discurso del pan de vida, muchísimos lo abandonaron. Y Jesús le dice, ¿también ustedes quieren irse? ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger la fe en la fe, el don de su Eucaristía, es acogerlo a Él mismo. Es impresionante. El año pasado en la misa crismal, el sacerdote que nos dio la charla recordaba que el primer momento en el Evangelio en el cual se habla de Judas como el que iba a traicionar a Jesús es después que Jesús anunció la Eucaristía. También para Judas quizás fue eso lo que terminó de desencadenar en él la duda y la traición. Le parecía demasiado loco que Dios diera a comer su carne, que Jesús diera su cuerpo y su sangre como alimento y bebida. Así como a Pedro le pareció una locura que Cristo dijera que tenía que morir, la Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Y por eso, también hoy, queridos amigos, nosotros tenemos que tener cuidado. Yo lo adelantaba en la primera clase. Después de que tuvimos esa primera clase, salieron unas declaraciones también de un nuevo cardenal de Hong Kong, que hablando de la evangelización de los chinos, sugería que no hay que hablarle de Cristo a los chinos, no hay que inducirlos a que crean en Cristo, basta hablarles del amor de Dios. Y Monseñor Munilla, que es un obispo español que suele estar siempre muy atento y ser muy valiente, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Y que acaso encontramos el amor de Dios en otro lugar, revelado plenamente que en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, en su Eucaristía? Cuidado porque esta tendencia de ocultar la encarnación, la muerte y la resurrección y la Eucaristía está presente en la iglesia. Un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin cruz, por lo tanto un cristianismo sin la Eucaristía, un cristianismo sin contornos claros. Obviamente que esto genera división, porque es mucho más fácil adherirse a un mensaje más etéreo, más indeterminado, más difuso. Hablemos del amor de Dios y que cada uno le dé el propio contenido. Pero eso no es lo que nos ha revelado Jesús y por lo tanto todo se cae si dejamos y renunciamos a lo que es central, la Pascua presente en la Eucaristía. Entonces llegamos a la institución de la Eucaristía. Dice así el catecismo: el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Puse la imagen del Sagrado Corazón como en llamas, porque yo me imagino a Cristo llegando el Jueves Santo y estando así como muy ansioso, dice de hecho algunas traducciones, con ansias, con gran deseo, con gran expectativa. He deseado ardientemente, dice otra traducción, comer esta Pascua con ustedes. Es como que había fuego, fuego, fuego ardiente en el corazón de Jesús. Él sabía que había llegado ya la hora de partir de este mundo para retornar al Padre. Su corazón ardía en amor. Y en ese contexto les lava los pies, les da el mandamiento del amor, como quien va entregando lo más precioso que tiene. Su cuerpo se inclina, se arrodilla y lava los pies a sus discípulos. Recordemos que en ese contexto Pedro le dice a Jesús, no, 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 ¿cómo vos me vas a lavar los pies a mí? Tal vez Pedro, así como se había escandalizado ante el misterio de la pasión
y le dice a Jesús, no tenés que morir. Pedro tampoco le gustaba mucho la idea de que le laven los pies porque quizá intuía que también él iba a tener que lavar los pies a los demás y tal vez no estaba dispuesto. Es que el amor de Cristo es tan grande que si nosotros nos ponemos a pensar de verdad, tal vez un poquito nos asusta y hasta nos tendría que asustar. Es que ¿quién soy yo para recibir a mi Señor, para que Él se acerque a mí, para que Él me ame de esta manera? El corazón de Jesús, loco de amor. No puedo evitar mencionar, creo que lo dije en alguna de las charlas anteriores, a aquel sacerdote que en la primera misa que me tocó asistir, participar siendo un adolescente, la primera misa de un sacerdote, habló de las tres locuras de Cristo, las locuras de amor, la locura de la encarnación, el pesebre, la locura de la cruz en el monte Calvario y la locura de la Eucaristía. Es que realmente Dios está loco de amor por cada uno de nosotros. Y tenemos que pedir volver a asombrarnos. Sobre todo nos tiene que conmover el deseo que Cristo tiene. ¿Por qué San Juan no narra el lavatorio de los pies? No narra, perdón, la institución de la Eucaristía. San Juan narra el lavatorio de los pies, porque en el fondo el lavatorio de los pies contiene el mismo misterio de la Eucaristía, el anonadamiento, el abajamiento, la kénosis, la donación de Jesús, el hacerse esclavo por amor. Este texto de Benedicto dice, en el lavatorio de los pies, el proceso esencial de la hora de Jesús se representa con un acto profético simbólico. Jesús pone de relieve con un gesto concreto precisamente lo que el gran himno cristológico de la carta a los filipenses, lo leímos ayer en misa, describe como el contenido del misterio de Cristo. Jesús se despoja de las vestiduras de su gloria, se quita el manto, se ciñe el vestido de la humanidad y se hace esclavo. Lava los pies sucios de los discípulos y así los capacita para acceder al banquete divino al que los invita. La humildad de Jesús. Acordate que en el tiempo del Señor solamente los esclavos y los esclavos extranjeros realizaban este gesto. Tan indigno era considerado. Así nos deberíamos sorprender en cada misa. Señor, estás loco de amor. ¿Cómo vas a hacer esto? Como Pedro, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces, en ese clima de amor, para dejarles la prenda de ese amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerlos partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y su resurrección y ordenó a los apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Por qué la Eucaristía? Por el amor perfecto. Quiere dejarnos la prenda de ese amor. Yo no pude estar, vos no pudiste estar en el Calvario físicamente. Todo el amor del Calvario está en la Eucaristía. Jesús va a terminar en el Evangelio de Mateo diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, presente. La Eucaristía es presencia de Cristo, es presencia de su muerte y es presencia de su resurrección, esta doble dimensión del misterio pascual. Y allí, al dejarles este mandato, hagan esto, los constituye sacerdotes. ¿Por qué? Porque siempre la Eucaristía ha sido considerada como lugar, como la cuna del sacerdocio, porque el sacerdocio, etimológicamente y históricamente, fuera también de la fe israelita y cristiana, ha sido considerado como la destinación para el culto. Sacerdote es aquel que ofrece el sacrificio. Cuando Cristo le da a los apóstoles la capacidad de ofrecer su sacrificio, los está consagrando como sacerdotes. Va a decir Benedicto XVI en una preciosa homilía de la misa crismal, que también en el Evangelio de Juan podemos encontrar la institución del sacerdocio. Cuando Cristo ora al Padre y le dice, Padre, conságralos en la verdad, tu palabra es verdad, la verdad que es Jesús mismo. Conságralos en mí, únelos a mí, de tal manera que ellos puedan actuar en mi nombre. Entonces encontramos aquí una diferencia. Los tres evangélicos sinópticos nos narran el relato de la institución de la Eucaristía. Y también San Pablo.
En cambio, Juan no trae la institución de la Eucaristía. Por eso ustedes cuando van a la Biblia van a encontrar institución de la Eucaristía, por ejemplo, si están en Mateo, van a encontrar como textos paralelos la primera carta a los Corintios, Marcos capítulo 14 y Lucas capítulo 22. No van a encontrar Juan, porque Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Ese discurso precioso, cuyas frases son algunas de las más conocidas, memorizadas, saboreadas a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hay cantos preciosos también en la Eucaristía. Por ahí cuando ustedes encuentran un hipervínculo, es digamos, un enlace a alguna canción, alguna obra artística que tiene que ver con esto. Pero aquí vamos a entrar como a analizar y desmenuzar un poquito más. Jesús, dice el catecismo, escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm. Sí, en Cafarnaúm es este discurso del pan de vida. Multiplica los panes, camina sobre el agua y va a la sinagoga de Cafarnaúm. En el discurso del pan de vida hay toda una primera parte que Cristo se presenta a sí mismo como la sabiduría, pero sobre todo los versículos finales, a partir del versículo 51, son claramente eucarísticos, porque ahí se habla de comer su carne y beber su sangre. Ahora, lo que había anunciado en Cafarnaúm lo realiza en el tiempo de la Pascua, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. ¿Y por qué dice el tiempo de la Pascua? Porque hay una diversidad en la cronología de los sinópticos y en la cronología de Juan. De acuerdo a la cronología de los evangelios sinópticos, parece ser que Jesús comió la Pascua a la misma hora, el mismo día que la comieron los demás judíos. Si nosotros tenemos que transformarlo en nuestra cronología, Jesucristo comió la Pascua el viernes. Pero, según el Evangelio de Juan, Jesucristo comió la Pascua el jueves. ¿Fue el jueves o fue el viernes? Bueno, por supuesto nosotros, nuestro triduo pascual va a tomar la cronología de San Juan. El jueves Jesús come la Pascua. Y el viernes Jesús muere exactamente a la misma hora en que se sacrificaban los corderos, así, en el templo de Jerusalén. Perdón si no estoy siendo claro. Los judíos peregrinaban a Jerusalén. Había un día en el cual todos tenían que llevar sus corderos al templo. Sus corderos se sacrificaban en el templo y después cada familia se llevaba la parte del cordero que quedaba para ellos y la comían en familia, de acuerdo a la cantidad de personas que eran, de acuerdo al tamaño del cordero, pero no tenía que sobrar nada, aunque también tenían que dar a los pobres. Entonces ahí hay como una diversidad. Perdonen si esto parece muy complejo, pero al mismo tiempo es apasionante. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, lo que pasa es que San Juan, él quería enseñar algo, entonces él anticipó la cena al jueves para dar a entender que, y los nuevos estudios bíblicos y también algunas referencias arqueológicas dan a entender que no, que el más exacto es Juan. ¿Por qué? Porque además hoy se sabe que había algunos grupos dentro del judaísmo que no celebraban la Pascua sacrificando sus corderos en el templo, porque estaban como en una actitud de rechazo ante ese culto que había ido perdiendo su pureza, un poco en la actitud que tiene Cristo también de crítica ante la manera en que ellos se vinculaban con lo sagrado en el templo. Entonces ya existían grupos judíos que celebraban la Pascua un día antes y no en relación con el sacrificio que se da en el templo. Jesús entonces manda a sus discípulos a celebrar, a preparar la Pascua, comen la Pascua y al día siguiente, a las 3 de la tarde, es cuando Jesús muere. A esa hora
era en la que en el templo de Jerusalén todos los demás estaban sacrificando sus corderos para comerlos en esa noche. Y el sábado era el día del gran descanso, el gran sabbat, el día en el cual no se podía hacer nada, por eso las mujeres no pudieron ir al sepulcro para ungir el cuerpo de Cristo. Pero entonces, la última cena, ¿fue o no una cena pascual? Parecería que si la celebró el día antes, no, pero de acuerdo a estos nuevos descubrimientos y por todo el contexto, Jesús celebró una cena pascual, aunque la celebró un día antes, en el que lo celebraba la mayoría del pueblo de Israel, lo cual también ya existía como costumbre en algunos grupos dentro del pueblo de Israel. Bueno, eso lo desarrolla todo el Papa Benedicto en Jesús de Nazaret, en el segundo tomo. Y qué impresionante es esto. Jesús es el verdadero Cordero. Jesús cuando muere, dice Mateo, se rasgó el velo del templo por el medio. Y dice Juan que le traspasaron el costado para que se cumpliera la escritura que dice no le quebrará ninguno de sus huesos. ¿A qué se refería esa cita del Éxodo? Al Cordero Pascual. De modo que, así como la sangre de un cordero en el Éxodo salvaba a los judíos de la muerte, porque el ángel exterminador pasaba de largo allí donde había sangre del cordero, ahora, a través de la sangre de Cristo, el nuevo Cordero Pascual, el verdadero Cordero, somos salvados de la muerte. Fue un día antes, pero fue cena pascual. El catecismo ahora lo que hace es elaborar como una narración de la última cena, poniendo juntos versículos de las cuatro fuentes. Ya vamos a ver cuáles son esas cuatro fuentes. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fueron y se prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta el reino, hasta que haya su cumplimiento, perdón, en el reino de Dios. Con ansia he deseado comer esta Pascua. Les dejo para que ustedes lo puedan leer luego, esta meditación hermosa de Benedicto XVI. El amor que aguarda el momento de la unión. Perdón, en el deseo de Jesús podemos reconocer el deseo de Dios mismo, su amor por los hombres, por su creación, un amor que espera. Jesús nos desea, nos espera, y nosotros tenemos verdaderamente deseo de Él. ¿No sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro? ¿Anhelamos su cercanía, ese ser uno con Él que se nos regala en la Eucaristía? ¿O somos más bien indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas? Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Las citas, como les dije, están tomadas de estas cuatro fuentes. Sobre el texto de Lucas, pequeñas referencias a las otras fuentes. Pero entonces, seguramente aquí hay alguna cosa que le llama la atención, porque nos suena igual que las palabras de la consagración. Las palabras de la consagración son como una síntesis que se ha tomado en base a los relatos que están contenidos en el Nuevo Testamento. Y en estas palabras nosotros encontramos dos tradiciones. Que ninguno se asuste porque esto no es que va en contra de la historicidad de los relatos, sino todo lo contrario. Recogen diversidad de tradiciones porque estas palabras de Jesús fueron pronunciadas probablemente en arameo y después fueron transmitidas oralmente y luego fueron puestas por escrito. Y entonces encontramos dos líneas. Una es la que tienen Pablo y Lucas y la otra la que tienen Marcos y Mateo. Claro que para hacer este estudio en profundidad tendríamos que hacerlo en griego. Yo en algún momento, cuando estaba en el seminario,
lo hubiera podido hacer, pero ya a esta altura se pasaron 20 años más o menos de que estudié toda esta parte, no me la voy a acordar bien. Tampoco sería aquí tan relevante. Pero si nosotros tomamos las palabras de Jesús sobre el pan en Lucas y en Pablo, son muy similares. No se olviden que Lucas fue discípulo de Pablo. Lucas acompaña a Pablo en alguno de sus viajes. De hecho, él es el autor de los Hechos de los Apóstoles, en momentos en los cuales habla en primera persona al singular. Dice allí, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De acuerdo a la traducción del libro del pueblo de Dios, son exactamente idénticas. Probablemente en griego también sean exactamente idénticas. En Marcos, tomen, esto es mi cuerpo, y en Mateo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. La diferencia es que en esta tradición paulino-lucana, 1 Corintios, Lucas 22, está el mandato de hacer esto en memoria suya, y está también mi cuerpo que se entrega por ustedes. El sentido de la entrega por ustedes. Se entrega por ustedes, para salvación de ustedes. De alguna manera, en el texto de Juan, Juan que no trae la institución de la Eucaristía, pero en el capítulo 6 tiene esta expresión aquí debajo. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Fíjense, carne para la vida del mundo, cuerpo que se entrega por ustedes. Más diferencia hay en las palabras sobre el vino. En Pablo y en Lucas, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, hágalo en memoria mía. Y en Lucas, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Entre estas dos formulaciones hay pequeñas diferencias, pero lo central es nueva alianza, alianza que es sellada con la sangre. Y en Lucas esa sangre será derramada por ustedes, sangre derramada para dar vida, sangre derramada para salvar, sangre derramada por amor. En Marcos y Mateo, fíjense, acá está la principal diferencia. Dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Está clara la dimensión salvífica, se derrama por muchos. Y en Mateo está primero el mandato, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. El perdón de los pecados, la sangre que tiene como finalidad poder dar el perdón del pecado. ¿Por qué estas dos tradiciones? Porque Dios lo ha querido así, porque recordemos que antes de que se pongan por escritos hay una tradición oral, porque también una de las posibilidades es que Jesús, después de la resurrección, también haya vuelto a pronunciar estas mismas palabras y quizás entonces haya añadido algún detalle. Lo cierto es que para la iglesia nunca fue un problema, sino el contrario. De acuerdo a los criterios de historicidad de los evangelios, la diversidad en las fuentes no contradice su historicidad, sino que la afirma. Si los textos hubieran sido inventados, si no fueran textos que tratan de narrar con la mayor precisión posible lo ocurrido, los hubieran puesto de acuerdo, los hubieran armonizados. Que se hayan mantenido las diferencias relata su historicidad, su veracidad. Y debajo de estas dos tradiciones hay textos del Antiguo Testamento. Esto cada uno lo puede tener como tarea. También en su Biblia, especialmente si tienen la Biblia de Jerusalén, lo van a poder encontrar. En Pablo y Lucas, lo que se destaca es la nueva alianza. En la Eucaristía, en la muerte de Jesús y en la Eucaristía, se está cumpliendo lo prometido por Jeremías, que promete Dios a través de él una nueva alianza, una alianza indestructible, una alianza que nada ni nadie podrá romper. En cambio, en el relato, como lo traen Marcos y Mateo, se dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Y remite a Éxodo 24, después que Moisés hizo subir al pueblo al monte Sinaí, que le entregó las tablas de la ley Dios a Moisés.
Moisés lee las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y el pueblo dice, sí, vamos a cumplir los 10 mandamientos. Mentira, después no los cumplieron, pero dijeron que sí. ¿Qué hizo Moisés? Puso un altar de piedra y 12 piedras. El altar simbolizaba a Dios, las 12 piedras a cada una de las tribus. Tomó sangre de un animal y esparció y asperjó con esa sangre la piedra del altar y las 12 piedras que simbolizaban el pueblo. ¿Qué quería decir ese gesto? Y dice, esta es la sangre de la alianza, que ahora el pueblo era de Dios y Dios iba a ser el Dios de ese pueblo, que entre ellos y Dios había comunión de vida, porque la misma sangre los unía, eran de una misma sangre. Ahora encontramos que se está dando una nueva alianza, también a través de la sangre. Y dice Papa Juan Pablo II, si esa alianza en el Sinaí dio origen al pueblo de Israel, cuando Cristo comunica y comparte su sangre con los apóstoles, está dando origen a la iglesia. La comunión en el cuerpo y en la sangre del Señor da origen al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, pero también se derrama para la remisión de los pecados. Es alusión a los cánticos del siervo de Yahvé, donde uno sufre por muchos, donde su vida, donde su amor se derrama por la salvación de todos. Al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. Recordemos que la palabra Pascua tiene como dos raíces. Una que tiene que ver con el Pesaj, es decir, con el nombre en hebreo de la fiesta, y significa paso, pero también con pasio en latín, que significa padecer o sufrir. Las dos dimensiones son importantes. La más importante es el pasar, pero no hay pasar, no hay paso de un ámbito al otro sin pasio, sin sufrimiento. En el pueblo de Israel, me quedó incompleta la diapositiva, podíamos ver en el libro del Éxodo una doble Pascua, una Pascua teológica y una Pascua antropológica. ¿Qué quiere decir? Pascua teológica, Dios pasó liberando al pueblo. Pascua antropológica, el pueblo pasó de la esclavitud a la libertad. Esto mismo se ha dado en la Pascua de Jesús, porque Él es a la vez Dios y hombre. Como Dios, Él pasa salvando. Como hombre, Él pasa también de la muerte a la vida. Y con Él, todos los demás que quieran unirse a su salvación. De modo que se alcanza el sentido definitivo de la Pascua judía para llegar a la Pascua nueva. Y esto me parecía a mí, antes de ir cerrando ya la clase de hoy, aunque no he podido completar el desarrollo, nos es muy pero muy valioso y elocuente. ¿Por qué? Porque toda la vida cristiana es una vida pascual, porque toda la experiencia cristiana tiene una dimensión pascual. Porque cuando nosotros nos ponemos los anteojos, por eso está este dibujito acá, de la Pascua, podemos descubrir el paso de Dios a cada momento. Esa persona con la cual te encontraste, esa enfermedad, esa alegría, el compartir una linda comida, el pasar un momento de soledad, todo lo podés ver como una oportunidad de descubrir el paso de Dios por tu vida. Porque entonces Dios a cada momento te está invitando a pasar, te está invitando a crecer, a madurar, a avanzar, a ascender, a transfigurarte, a cristificarte. Pero también esta dimensión pascual de la vida cristiana tiene que ver con que en la vida de aquellos que somos discípulos de Jesús, la alegría y el dolor van juntos siempre. Y todo gozo verdadero conlleva una dimensión pascual, una dimensión que a veces implica algo de muerte. Pero no tenemos que vivirlo con tristeza, porque vivir nosotros la Pascua es incorporarnos a este paso de Jesús al Padre. Este paso que se da en su muerte y en su resurrección. Paso que fue anticipado en la cena.
Pascua de Jesús que se celebra en cada Eucaristía y esta Eucaristía al mismo tiempo anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Voy cerrando el desarrollo porque me he quedado sin tiempo, pero podemos quedarnos con esto. Señor, que yo pueda, contemplando tu misterio pascual, tu muerte, tu resurrección, tu muerte que es fecunda, que se transforma en fuente de vida, que yo pueda también descubrir esta dimensión pascual, esta dimensión eucarística de mi vida, que te pueda descubrir presente en todo, porque te he descubierto presente en la Eucaristía, y que no rechace, sino que acepte y abrace con los ojos bien abiertos, con el corazón dispuesto, esa pequeña cuota de dolor en la cual me invitas a completar lo que falta a tu pasión, con la certeza de que cuando el dolor es abrazado con amor, es un dolor fecundo. También mi dolor se vuelve el dolor fecundo como fue el tuyo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.